Ya, la Revolución Rusa se desarrolló en dos etapas. Una primera etapa en el mes de febrero que luego de una revuelta popular liderada por los mencheviques estableció un gobierno de la Duma dirigido por Kerensky. Pero debido a las medidas antipopulares como fueron la continuación de la guerra y la no aplicación de ninguna reforma que beneficiara a los campesinos, es que en el mes de octubre hubo una nueva revuelta, esta vez dirigida por los bolcheviques, que llevó al poder pues al gobierno de los soviets. Luego, en el año 1918, ya en el gobierno de los soviets, se dio pues la llamada Guerra Civil. En esa guerra civil que enfrentó al llamado Ejército Blanco, que era el ejército que buscaba la restauración del rey, y el Ejército Rojo, que era el ejército que estaba a favor de los soviets, una de las primeras acciones fue la eliminación o la ejecución del zar Nicolás II, que además fue asesinado con toda su familia. Luego de 3 años de guerra civil, en el año 1921, el Ejército Blanco es derrotado, ¿no? El Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, logra imponerse en esta guerra y consolida lo que viene a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el nombre oficial que Rusia asume desde el año 1922, ¿no? Ese es el tema de la Revolución Rusa. Vamos a ver ahora ya el tema de la crisis del año 1929. La crisis del año 1929. Se denomina crisis del año 1929 a la primera crisis de la economía mundial. Crisis de la economía mundial, que era pues una economía de carácter capitalista. Es la primera crisis que tiene un impacto masivo en todo el mundo. ¿Cuáles son las causas? Fundamentalmente dos, ¿sí o no? La sobreproducción, ¿no? Es decir, la producción desmedida de mercaderías que van a quedarse estoqueadas, razón por la cual muchas empresas van a tener que cerrar y sus trabajadores van a tener que ser despedidos, con lo cual se generó una alta tasa de desempleo. Y en segundo lugar, la especulación, generada sobre todo en la bolsa de valores de Nueva York, donde muchas empresas eran cotizadas a precios que excedían realmente su valor. Estas medidas originaron que en octubre del año 29 se diera el famoso crack, ¿no? Que fue en este caso la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York. A partir de ese momento entonces se generó todo un proceso que afectó a gran parte del mundo, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis económica? Hubo un gran impacto, por ejemplo, en la economía. Se originó una fuerte depresión caracterizada por el desempleo masivo. Se calcula que cerca de 40 millones de personas fueron desempleadas por aquellos años en el mundo. Hubo una paralización muy fuerte, ¿no?, de las fábricas, ¿no?, de las fábricas. También hubo un retiro de los capitales que los Estados Unidos y varios países europeos habían invertido en muchas partes del mundo, como por ejemplo en el gobierno de Leguía, acá en el Perú, que había sido muy receptivo a los capitales norteamericanos. Luego de la crisis comenzó a disminuir esas inversiones. Y algunos años después, como una forma de revertir los efectos negativos de la crisis, el gobierno del presidente Roosevelt en los Estados Unidos van a implementar lo que se conoce como el nuevo tratado, ¿no?, o el New Deal. Esta New Deal, ¿qué cosa viene a hacer? Vienen a ser un conjunto de medidas económicas por las cuales se trató de, por un lado, incentivar, ¿no?, la economía, y por otro lado de controlar en este caso a los diversos agentes económicos. Por ejemplo, el Estado comenzó a intervenir en la economía a través pues de obras de carácter público. Se construyeron carreteras, represas, estadios, sistemas de electrificación por todo el país, ¿no? Por otro lado, se crearon instituciones de regulación de la economía, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos se crea la Reserva Federal, que es una institución que controla, ¿no?, el tipo de cambio, la emisión monetaria. También instituciones del control de las bolsas de valores para regular mejor, en este caso, la especulación que se da generalmente en este tipo de acciones. Todo eso se hizo en el marco de las doctrinas económicas de un importante economista inglés llamado John Maynard Keynes, ¿sí o no?, que ustedes deben conocerlo porque seguramente lo han tratado en el curso de
economía. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver con la crisis del sistema capitalista en 1929. Vamos a ver ahora el tema de el ascenso del fascismo, ¿sí o no? El ascenso del fascismo. El ascenso del fascismo. En primer lugar, ¿qué cosa es el fascismo? ¿Qué cosa es el fascismo? El fascismo es el nombre que se le da a los movimientos, ¿no?, ideológicos y políticos que se caracterizan por lo siguiente, ¿no? Hay 4 características que definen al fascismo. Son movimientos antidemocráticos. Son movimientos ultranacionalistas. Son movimientos militaristas. No. Antidemocráticos. Y también son movimientos de carácter totalitarios. ¿Qué significa esto? Antidemocráticos en el sentido que se oponen a los valores de la democracia, las elecciones, la participación. Nacionalistas es porque exacerban temas como la patria, el pasado, la historia. Militaristas porque se alían generalmente con los ejércitos de sus respectivos países o ellos mismos asumen características militares. Y totalitarios porque tratan de controlar todos los aspectos de la sociedad, la educación, la cultura, el arte, los medios de comunicación, los partidos, los gremios, las organizaciones sindicales, etc. El fascismo surgió, y eso no hay que olvidarlo, fundamentalmente en los años 20 del siglo XX, ¿ya?, para que no se olviden. ¿Cuáles fueron los principales representantes del fascismo? Bueno, movimientos fascistas se dieron en muchas partes del mundo. Los más importantes fueron el llamado fascismo italiano, el nazismo alemán, el llamado falangismo español, y hasta en el Perú, aunque ustedes no lo crean, surgió lo que se llamó el urrismo, que era pues el movimiento denominado Unión Radical, urrismo, por eso se le llamó, que estuvo integrado por los seguidores del entonces presidente, ¿no?, como ustedes saben, Sánchez Cerro, ¿no? Fue lo más próximo al fascismo que hubo en el caso del Perú. Analicemos con un poquito más de detalle 2 movimientos fascistas, ¿sí o no?, que es el caso del fascismo italiano, y por otro lado el nazismo alemán. Habría que indicar también antes de ello que cuáles fueron las causas para el surgimiento del fascismo. Ustedes lo tienen acá en su práctica. Por un lado, la crisis del sistema liberal europeo, es decir, el fracaso de muchos intentos de formar gobiernos democráticos en la Europa de los años 20, como por ejemplo la denominada República del Weimar en Alemania. En segundo lugar, las diversas dificultades económicas tras la Primera Guerra Mundial, especialmente las altas tasas de desempleo, que hizo que muchas personas vieran en los movimientos fascistas una opción de vida. Y en tercer lugar, el avance del comunismo en Europa, ¿no? Imitando un poco los logros de los bolcheviques en Rusia, muchos movimientos comunistas en diversos países de Europa también trataron de tomar el poder. Eso originó pues el temor de las clases propietarias, razón por la cual estas clases apoyaron a los movimientos fascistas o nazistas en sus respectivos países. El fascismo italiano fue dirigido por Benito Mussolini. Mussolini creó las llamadas camisas negras, ¿no?, que era una agrupación paramilitar con la cual pues se atemorizaba a los políticos europeos. El año 1922 los camisas negras lograron llegar al Parlamento italiano. Y ese mismo año el rey Víctor Manuel III nombró a Mussolini jefe de gobierno, con lo cual los fascistas italianos tomaron el poder, pero paradójicamente tomaron el poder por la vía democrática, ¿no?, que es una característica también de los movimientos fascistas, ¿no? El caso del nazismo estuvo dirigido por Adolfo Hitler, ¿no? Él dio origen al llamado, vamos a poner aquí, el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, ¿no? Acá estamos poniendo sus siglas, ¿sí o no? Luego,
el año 1933 van a lograr llegar al poder, ¿no? Los nazis logran llegar al Parlamento y Hitler es elegido canciller. Ese mismo año toma el poder supremo en Alemania y se hace autodenominar Führer, ¿no? Algunos años antes había escrito un libro llamado Mi lucha, en el cual exponía muchas de sus teorías acerca del espacio vital y de la raza suprema. ¿Ya? Veamos ahora el último tema, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Están señaladas ahí en la práctica, expliquemos cada una de ellas. En primer lugar, el ascenso de los totalitarismos, es decir, la llegada al poder en Alemania pues de los nazis y en el caso de Italia de los fascistas. En segundo lugar, la política expansionista que Alemania, Japón, Italia llevaron a cabo en los años previos a la guerra. Por ejemplo, los alemanes habían ocupado una zona de Checoslovaquia llamada los Sudetes. Los japoneses habían ocupado una zona de China llamada Manchuria. Los italianos ocuparon la zona de Abisinia, de Trípoli, en las costas del África. En tercer lugar, la Gran Depresión Económica en el año 1929, que trajo como principal consecuencia altas tasas de desempleo. Hubo cerca de 40 millones de personas que estuvieron desempleadas, razón por la cual pues muchas de estas personas vieron en los movimientos fascistas, en los gobiernos totalitarios, en las opciones militares, una forma de vida. En cuarto lugar, el fracaso de la Sociedad de Naciones. Esta institución creada luego de la Primera Guerra Mundial para preservar la paz, finalmente fracasó. No pudo evitar los diversos conflictos que se dieron en los años posteriores. Y en quinto lugar, el Tratado de Versalles, que fue demasiado excesivo en las penas que se les impuso a los alemanes, razón por la cual Alemania siempre tuvo un sentimiento revanchista con los países que la habían derrotado en la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las etapas de la esta Segunda Guerra Mundial? Si nuevamente dibujamos, ¿no? Aquí lo vamos a hacer rápidamente, un mapa del continente europeo y del mundo en general. Vamos a ver, vamos a tratar acá nuevamente de dibujar. Ahí ustedes tienen Italia, ¿no? Ahí está, vean. ¿No? ¿No? Por acá ustedes tienen América, así, rapidito vamos a dibujarla, ¿no? Y por acá está pues obviamente la India, Japón, Australia, bueno, ya, ahí. Bueno, la guerra se inició el año 1939 cuando los alemanes agreden a Polonia. La van a ocupar parcialmente porque también los rusos van a agredir a Polonia. Luego los alemanes se van a dirigir hacia Francia y en 1940 la van a capturar. A partir de ese momento también van a intentar conquistar Inglaterra y se va a dar la llamada Batalla de Inglaterra. Paralelamente a estos eventos, el año 1941 los alemanes deciden abrir un segundo frente y van a agredir a sus antiguos aliados, que eran los rusos. Inicialmente, pues, alemanes y rusos habían firmado un pacto de no agresión, pero ese pacto va a ser violentado el año 1941, cuando los alemanes agredan a los rusos. Sin embargo, ese mismo año 1941, en el mes de diciembre, los japoneses van a atacar una pequeña isla aquí en el Océano Pacífico, que es la isla de Hawái, en el ataque de Pearl Harbor. Este hecho va a originar que los Estados Unidos intervengan en la guerra, tanto en el frente occidental como en el frente, en este caso, del Pacífico. ¿Ya? En 1943, los alemanes son detenidos por los rusos en la batalla de Stalingrado, ¿no? A partir de ese momento la guerra va a ser favorable a los rusos, ¿no? Y por otro lado, en 1944, los ingleses, norteamericanos y franceses van a desembarcar en las costas de Francia, en la zona de Normandía, y van a iniciar pues el avance contra Alemania. Por su parte, los Estados Unidos en el frente del Pacífico, ¿no? Luego de lo que había sido pues el bombardeo de Pearl Harbor, van a derrotar a los japoneses en una isla conocida como Midway, donde prácticamente van a destruir toda la flota japonesa. Posteriormente van a iniciar una serie de batallas como Guadalcanal, Saipán, Okinawa,
hasta que en 1945 van a arrojar pues las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Hacia 1945 se rinden en un primer momento los alemanes y en un segundo momento los japoneses, con lo cual termina pues la llamada Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Tenemos, por ejemplo, el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, que está señalada ahí en su práctica. En segundo lugar, la división del mundo en dos bloques, ¿no? El bloque prosoviético y el bloque pro-norteamericano. Todo esto en el marco de lo que se iba a llamar en los años posteriores a la guerra, la Guerra Fría, ¿no? Otra consecuencia vino a ser la muerte de 55 millones de personas, entre los cuales se encontraban 6 millones de judíos, además también una gran cantidad de muertos en las ciudades. Es la guerra que más muertes en la población civil ha causado. Por otro lado, también la destrucción de muchas ciudades en el mundo, principalmente en Europa. Muchas ciudades alemanas fueron destruidas totalmente. Y aunque suene paradójico, la Segunda Guerra Mundial también permitió el desarrollo de un conjunto de innovaciones tecnológicas que posteriormente se aplicaron al campo civil. Tenemos, por ejemplo, los cassettes, ¿no? El radar, la energía nuclear, ¿no? Los aviones a reacción, entre otras cosas. Habría que recordar también las diversas conferencias que se desarrollaron durante la guerra. Por ejemplo, el año 1943 se desarrollaron 3 conferencias. Fueron las conferencias, por ejemplo, de Casablanca, una localidad en Marruecos, en la conferencia en la cual, ¿no?, lo que se estableció fue que cuando se derrotara a los países con los cuales estaban luchando los aliados, se iba a pedir una rendición incondicional. Incondicional. Luego vino la conferencia del Cairo, ¿no?, donde el acuerdo fue la guerra contra el Japón, ¿no? La guerra contra el Japón, una guerra generalizada, ¿no? O sea, también en este caso iban a apoyar los ingleses. Luego vino la conferencia de Teherán. Teherán. En esa conferencia lo que se estableció fue la apertura de un nuevo frente en Francia, ¿no? A pesar que en esos momentos no se sabía, ese frente iba a ser pues en Normandía, un nuevo frente en las costas de Francia. Luego, el año 1944, hubieron 2 reuniones. Una, poco antes de culminar la guerra, que fue la conferencia de Yalta, ¿no? En esa conferencia de Yalta se establecieron las últimas medidas para la guerra, para culminar la guerra. Y finalmente, luego de culminada la guerra, vino la conferencia de Potsdam, que es una ciudad alemana. Ahí se estableció dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación, ¿ya? Recuerden y no confundir que Alemania recién se dividió como país el año 1948. Esta división establecida en Potsdam fundamentalmente fue para la ocupación en los meses posteriores a la culminación de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las claves de la evaluación? Las vamos a colocar aquí. Vamos a borrar esto que ustedes seguramente ya diligentemente han copiado. Vamos a colocar aquí, ¿no? A ver, tenemos pregunta 1, 2, 3, 4 y 5. En la 1 tenemos la letra D de dado, en la 2 tenemos la E de enano, en la 3 tenemos la E de enano, en la 4 tenemos la A, ¿no?, de amor, y en la 5 tenemos la B de bebé. En la 5 habría que explicar para que no se malentienda, porque algunos, por ejemplo, estudiantes podrían haber marcado la letra D, que dice invadir y tomar toda Polonia. Pero hay que recordar que los alemanes, si bien fue Polonia el primer país que invadieron, no la invadieron totalmente. Solamente la invadieron parcialmente, ya que la otra parte fue ocupada por los rusos. Por eso que no es respuesta, porque el enunciado dice tomar toda Polonia. La respuesta en ese sentido es derrotar y ocupar Francia, país que sí efectivamente los alemanes ocuparon totalmente. Gracias, esa es la clase de esta semana. Que beneficiara a los campesinos,
es que en el mes de octubre hubo una nueva revuelta, esta vez dirigida por los bolcheviques, que llevó al poder pues al gobierno de los soviets. Luego, en el año 1918, ya en el gobierno de los soviets, se dio pues la llamada Guerra Civil. En esa guerra civil que enfrentó al llamado Ejército Blanco, que era el ejército que buscaba la restauración del rey, y el Ejército Rojo, que era el ejército que estaba a favor de los soviets, una de las primeras acciones fue la eliminación o la ejecución del zar Nicolás II, que además fue asesinado con toda su familia. Luego de 3 años de guerra civil, en el año 1921, el Ejército Blanco es derrotado. Ya, la Revolución Rusa se desarrolló en 2 etapas. Una primera etapa en el mes de febrero que luego de una revuelta popular liderada por los mencheviques, estableció un gobierno de la Duma dirigido por Kennedy. Pero debido a las medidas antipopulares como fueron la continuación de la guerra y la no aplicación de ninguna reforma, entonces se generó todo un proceso que afectó a gran parte del mundo, ¿sí o no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta crisis económica? Hubo un gran impacto, por ejemplo, en la economía. Se originó una fuerte depresión caracterizada por el desempleo masivo. Se calcula que cerca de 40 millones de personas fueron desempleadas por aquellos años en el mundo. Hubo una paralización muy fuerte, ¿no?, de las fábricas, ¿no?, de las fábricas. También hubo un retiro de los capitales que los Estados Unidos y varios países europeos habían invertido en muchas partes del mundo, como por ejemplo en el gobierno de Leguía acá en el Perú, que había sido muy receptivo a los capitales norteamericanos. Luego de la crisis, ¿no?, el Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, logra imponerse en esta guerra y consolida lo que viene a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el nombre oficial que Rusia asume desde el año 1922, ¿no? Ese es el tema de la Revolución Rusa. Vamos a ver ahora ya el tema de la crisis del año 1929. La crisis del año 1929. Se denomina crisis del año 1929 a la primera crisis de la economía mundial. Crisis de la economía mundial, que era pues una economía de carácter capitalista. Es la primera crisis que tiene un impacto masivo en todo el mundo. ¿Cuáles son las causas? Fundamentalmente 2, ¿sí o no? La sobreproducción, ¿no?, es decir, la producción desmedida de mercaderías que van a quedarse estoqueadas, razón por la cual muchas empresas van a tener que cerrar y sus trabajadores van a tener que ser despedidos, con lo cual se generó una alta tasa de desempleo. Y en segundo lugar, la especulación, generada sobre todo en la bolsa de valores de Nueva York, donde muchas empresas eran cotizadas a precios que excedían realmente su valor. Estas medidas originaron que en octubre del año 29 se diera el famoso crack, ¿no?, que fue en este caso la quiebra de la bolsa de valores de Nueva York. A partir de ese momento